Bueno, vamos a comenzar con lo que sería la segunda partida. ¿Ok? En esta segunda partida vamos a comentar la partida que jugó Franklin. ¿Ok? Vamos a ver. D4 caballo F6, caballo F3 E6, C4 B6, G3, alfil B7, alfil G2 y alfil B4. Aquí hay varias formas de jugar. Está alfil D2, también está caballo D2, ¿ok? Y también está caballo C3, ¿vale? Entonces, alfil D2, A5 en enroque y A3. Alfil por D2 y dama por D2. Yo este A3 por lo general lo critico un poco porque el problema es que en esta variante atacar el alfil de esa forma no tiene sentido. ¿Por qué no tiene sentido? Porque él lo va a tomar. O sea, el negro va a tomar alfil por D2. Entonces, claro, una vez que se captura, la casilla 4 queda para ubicar el peón, que fue lo que secó la posición de Franklin después, más adelante, y nunca se va a poder hacer B4. Entonces, yo creo que aquí fue una mala elección ese A3. No sé, me parece que quizás Franklin no se habrá recordado bien de la variante, pero aquí por lo general pues se puede jugar diferentes opciones, qué sé yo, por ejemplo caballo C3, forzarlo a que tome alfil por C3 y a caballo 4, por ejemplo torre C1. Creo que es un poco más práctica porque ya no tiene sentido hacer A4. O sea, si el peón de A3 no está allí, A4 no va a tener sentido nunca. Entonces, claro, me parece que quizás esta era la otra opción para poder considerar. Pero bueno, A3, cambio todo, ok, caballo C3, caballo 4 dama C2, toma, toma y caballo D7, torre 1, caballo F6 y caballo D2. Alfil por, rey por, dama E7, E4, E5, caballo F3, torre 8 y D5. Evidentemente cerrando el centro. Entonces se jugó A4, ¿ves? Ya aquí con el A4 queda sesgada la posición. Por ejemplo, si el negro hiciera caballo D7, planteando hacer, por ejemplo, caballo C5 primero y A4 después, las blancas lo que tienen que hacer es empujar el peón a B4. ¿Ves? Entonces, claro, ahora tiene el sentido el peón de B4. Si él toma, toma, el peón de B4 defiende y la posición es sana. Pero ¿qué pasa? Que está jugando con un gran maestro, o sea, no está jugando con, qué sé yo, con Kelvin Sánchez, o sea, está jugando con un gran maestro, eso no se va a olvidar el orden. Entonces, claro, A4, torre D2, caballo acá y caballo 1. Dama G5, dama E3 y evidentemente dama G6, porque al final de cuentas el cambio de dama le favorecería al blanco. Entonces, caballo F3. Aquí otra opción era caballo D3, jugar así. Ya, por ejemplo, caballo C5, ahora sí B4. Porque ¿qué pasa? Él no va a poder tomar en A3. Si toma en A3 le vamos a tomar en C5 y luego le vamos a tomar en B3. Y claro, nosotros nos quedamos con un peón aislado, pero él se va a quedar con un peón doblado. Entonces, si perdemos el peón aislado, pues probablemente podamos defendernos contra el peón doblado, ¿vale? Entonces podría ser interesante. Pero bueno, caballo F3, caballo C5, caballo H4, caballo F6, torre F1, quizás planteando alguna idea de F4 y la jugada que a mí me pareció fantástica del negro, B5, ¿ok? Una ruptura que no se sospecha tan rápido, ¿sabes? O sea, uno no dice, bueno, aquí o sea, uno no va a estar analizando, aquí me puedo hacer B5, 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 ¿sabes? Entonces, claro, se ve y sorprende un poco, pero tiene mucho sentido. Es la única ruptura que el negro tiene. O sea, la otra ruptura es C6 que no tiene mucho sentido porque perjudica la posición del caballo. O sea, entonces B5 lo hace forzado, él tiene que tomar, porque si no le van a tomar igual, y a torre B8 ya no puede defender. Entonces él hace torre C1. Otra posibilidad sería hacer F4. Esta. Pero después de, por ejemplo, torre por B5, peón por E5, dama por E5, dama F4, tomar en F4 y torre B8 es muy fuerte porque el problema va a ser el peón que está acá. Y por ejemplo, a una jugada tipo esta se le puede hacer sencillamente caballo D3. Y la posición es ganadora, pues. O en su efecto también caballo B3, amenazando caballo D4, torre por B2, etc. Entonces, en principio esta es una situación bastante compleja, ¿no? Entonces, torre C1, torre por B5, torre C4, torre B8, dama C3 y torre B3. Y aquí dama C2, como digámoslo así, un último recurso a ver si el negro toma. Pero recuerde que está jugando con un gran maestro, y no un gran maestro cualquiera, un gran maestro duro. Porque de hecho George ha tenido muy buenos resultados contra otros equipos. Entonces, claro, este tipo de trampas funciona con
1800, que van y se comen el peón de una, pero él no, porque él sabe que la disposición de sus piezas de casillas negras y la torre de las columnas abiertas están suficientemente bien para que las van a cambiar. Entonces, claro, G6, dándole en escape al rey, torre C3, torre por C3, la simplificación conviene siempre y cuando el negro pueda mantener la presión, porque si aligera la presión, evidentemente los cambios no son favorables. Entonces, dama por C3, torre B3, dama C4 y a rey G7, H3. Entonces, claro, después de H3 se hizo H6, una jugada intermedia, y a dama C2, entonces caballo D3, ¿ok? Dama por C7, dama G5, buena, y rey F1. Claro, lo que pasa es que todas pierden. Por ejemplo, rey H2, caballo por F2, y a torre por F2, dama por G3. Esa pierde. Entonces, claro, lo hicieron fue caballo por B2, él se come el peón de D6, caballo C4, y claro, aquí todas pierden también. Él hace dama él hace dama C7. A lo cual evidentemente se pierde la dama, o sea, ahí se colgó la dama también. Pero en el caso de dama C6 es muy similar, porque después de torre B1, rey se va a G2, entonces dama C1 entraría con ganancia. Y por ejemplo, si él hiciera algo así tipo torre E1, sería complicado porque se podría jugar con jaque aquí, probablemente se pueda jugar con jaque aquí, y la posición es bastante difícil, ¿no? O sea, no sé, me parece que quizás la posición del blanco, la posición del, ¿cómo se llama? Del blanco es perdedora en todos los casos. Entonces, claro, esta partida, claro, él termina colgándose la dama en C7, pero la posición era realmente desesperada. O sea, era una posición donde estaba perdido por todos lados. Entonces, claro, ¿por qué? Por el punto A3. O sea, ese tipo de jugadas en A3 por lo general son una catástrofe y es muy difícil recomendar algo. O sea, ya después de ahí todos los planes son directos. El A4 es directo, el E5 es directo, el caballo C5 es directo. El dama G5 me sorprendió un poco, es una opción interesante, pero no lo sé, quizás hay que activar la dama. Por lo general en ese tipo de posición de Ninja India hay que activar la dama a través de la casilla G5 en muchos casos. En muchos otros la dama sencillamente se queda en E7 y se plantea hacer F5 a base de G6. Pero ese tipo de posibilidades aquí, donde ya el negro tiene muchas cosas, ya tiene un buen caballo, ya tiene una buena dama, ya tiene un peón A4 bloqueando todo, abrir con F5 no es tan prudente porque eso podría dar algún tipo de contrajuego. Es mejor jugar, vamos a decirlo así, posicionalmente hablando. O sea, sigue el tema de hacer las rupturas, sigue mejorando las piezas a través de la columna abierta y tarde o temprano va a terminar cayendo. Entonces, me imagino yo que el maestro Giordano, el gran maestro Giordano, contará con eso. Y pues bueno, Franklin no lo sé, raro, porque él es un jugador de inglesa. Me parece súper raro. Porque el juego es inglesa, red, y por lo general el peón de dama no se le da muy bien. Y bueno, una lástima porque está teniendo realmente un muy pero muy mal torneo. O sea, bueno, esperemos que pueda recuperarse en las últimas 3 rondas. Vamos con la siguiente partida.